El desastre de Los Ángeles se podía haber prevenido. El problema de Los Ángeles, toda esta brutal catástrofe que estamos viviendo, en la que ya ha habido más de 5 personas muertas, en la que ha habido 57.000 millones estimados de pérdidas y miles de acres de terreno completamente calcinados, se podía haber prevenido. Lo que no vas a escuchar en prácticamente ningún medio de comunicación en España es lo siguiente. Imagina por un momento que un gobierno sabe perfectamente que viene un enemigo, que viene el enemigo, que viene un ejército enemigo a atacar al país. Imagínate a la vez que ese gobierno decide retirar las tropas y eliminar las defensas del país. Eso es exactamente lo que ha hecho la alcaldesa Karen Bass y el gobernador de California, Gavin Newsom, con respecto a Los Ángeles. Primera mentira que escucharás por ahí: estos incendios tienen que ver con el cambio climático. Tal vez tenga que ver con el cambio climático, pero los incendios en Los Ángeles son algo que ocurre con muchísima frecuencia. Número 2. Habrás escuchado que es culpa de los vientos de Santa Ana. Los vientos de Santa Ana son un efecto que todo el mundo que vive en Los Ángeles y que vive en California conoce perfectamente. Ocurre periódicamente. ¿Qué es lo que no has escuchado en la mayoría de medios de comunicación? Número 1. El gobierno de Gavin Newsom eliminó más de 110 millones de dólares en políticas y presupuesto para reducir los efectos de los incendios y para limpiar bosques y limpiar todo lo que es el entorno para eliminar el riesgo de incendios descontrolados. Más de 110 millones de dólares eliminados del presupuesto. De un presupuesto que además es gigantesco. El estado de California tiene un presupuesto que se acerca a los 300.000 millones de dólares. Con un presupuesto de 300.000 millones de dólares redujo las partidas de control de los acuíferos, de control de las presas, de gestión de los bosques, de gestión de las malezas, de limpieza de los bosques y de cortafuegos. Todo eso cercenado. Eso es lo primero. Eso se hizo a nivel estatal. ¿Qué hizo la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass? Lo que hizo la alcaldesa de Los Ángeles es, con un presupuesto también brutal, decidir reducir el presupuesto de los bomberos en más de 17 millones de dólares. ¡Ojo! Porque ella quería reducirlo en 23, ahogar a los bomberos y además aumentar, eso sí, todas las partidas que tienen que ver con diversidad, equidad y lo que llaman ellos igualdad. Diversidad, equidad e igualdad. Resulta que la gestora de las presas en Los Ángeles tenía como objetivo prioritario la diversidad. Resulta que el Departamento de Bomberos tenía que centrar toda su política también en la diversidad. Y curiosamente, lo que nos hemos encontrado ha sido con un Los Ángeles que no tiene agua. Los Ángeles no tiene agua, y no tiene agua no porque no esté rodeado de agua. No te olvides que Los Ángeles tenía no solamente una presa, sino un lago hace relativamente pocas décadas. ¿Por qué se ha eliminado el acceso al agua? Porque se ha decidido, por cuestiones entre comillas medioambientales, que se desplace agua constantemente hacia el Pacífico, hacia el océano, con el objetivo de que se prevenga el riesgo de afectar a los ecosistemas. Es decir, las presas vacías, los bomberos sin recursos y con una menor partida presupuestaria. Todas las políticas para limpiar los bosques y limpiar las áreas absolutamente cercenadas. Esa es la realidad de la política en California. Una política que se ha dedicado a multiplicar el gasto para los sin techo, convirtiendo a
California y de hecho a Los Ángeles en particular, en una ciudad, Los Ángeles, que está tomada por unos sin techo, que además tiene unas partidas gigantescas, eso sí, ¿para qué? Para facilitar el acceso a drogas de los drogadictos. Todas unas políticas muy woke, todas unas políticas muy típicas de los demócratas. Pero además, recordemos que hace 6 años el presidente Trump, cuando era en su primer mandato, le dijo ya de entrada al gobernador de California, Gavin Newsom, que tenía que llevar a cabo las políticas de limpieza de bosques y de limpieza de los entornos en riesgo de incendios, como hacen todos los países serios, como hace Austria, como hace Alemania, como hacen tantos países del mundo. ¿Qué es lo que hizo? Nada, no solamente nada, no, reducir las partidas que estaban dedicadas a esos elementos de un presupuesto que es de más de 300 millones, de casi 300.000 millones de dólares. ¿Por qué es esto especialmente vergonzoso? Los californianos pagan una de las facturas fiscales, una cuña fiscal de las más altas de todo Estados Unidos. A los californianos no han hecho nada más que subirles los impuestos y además de subirles los impuestos les han reducido las partidas en lo que realmente le importa al ciudadano que paga impuestos, la seguridad, la policía, los bomberos, la defensa de las propiedades de los ciudadanos. Increíble, ¿verdad? Es absolutamente aberrante. Lo que ha ocurrido en Los Ángeles no es una casualidad ni es un desastre climático por la emergencia climática. Es la evidencia de que tal vez el cambio climático mata, pero la incompetencia y la irresponsabilidad de los gobiernos arrasa y masacra. Los 5 muertos que se han contabilizado hasta ahora en Los Ángeles se podían haber evitado. Las decenas de miles de millones en pérdidas, personas que han perdido sus casas para siempre, se podían haber evitado. Los miles de acres que se han quemado, eso sí que es una catástrofe, eso sí que es una catástrofe natural. Es decir, precisamente con unas supuestas políticas medioambientales orientadas a defender el ecosistema, lo que se ha hecho ha sido destruir el ecosistema, destruir bosques completos, destruir áreas completas. Eso es lo que se ha conseguido con estas políticas mal llamadas medioambientales, porque no tienen nada de medioambientales. Garantizar el agua a California no era un problema de falta de agua. Estados Unidos tiene todos los engranajes, tanto de infraestructura como de acceso, para que California tuviese todo el agua que necesitaba y más. Lo que se ha hecho ha sido limitarlo. El gobernador Gavin Newsom se negó a firmar el Acta del Agua que permitía a California tener no solamente todo el agua que necesitaba, sino mucho más. ¿Y por qué lo hizo? Simplemente porque se suponía que se tenía que garantizar el ecosistema. ¿Y qué ha hecho? Ha quemado el ecosistema. Sí. Estos incendios ocurren desde hace décadas con cierta regularidad. Con cierta regularidad hay incendios en Los Ángeles. Con cierta regularidad los vientos de Santa Ana ponen esos fuegos de manera que sean más peligrosas. Hacen que los incendios sean más peligrosos. Para eso se llevan a cabo políticas en las que se ponen cortafuegos, se limpian los bosques, se limpian todas esas concentraciones de porquería y aceite de los eucaliptus y hojas de eucaliptus que hay por todo Los Ángeles. En los valles se ven esas concentraciones. Es una absoluta vergüenza porque son literalmente como bombas dispuestas a explotar. Y explotaron. Es vergonzoso escuchar a mucha gente decir que qué más da, porque al fin y al cabo allí donde viven son los ricos. La inmensa mayoría de las personas que han perdido sus casas son personas que lo máximo que habían conseguido en su vida era atesorar
su pequeña propiedad en la que vivían. Es vergonzoso escuchar a los supuestos defensores del medio ambiente que ya os habíamos avisado. A nadie que se le ocurra creer en el cambio climático de verdad, se le ocurre a la vez reducir los recursos que mitigan los efectos de las catástrofes naturales. Eso no solamente es una irresponsabilidad, es criminal. Si de verdad creyesen en el cambio climático, en vez de en el control social y en el control de la economía, que es lo único que les importa, lo que hubieran hecho ha sido aumentar el presupuesto de los bomberos, en vez de dispararlo para eso que llaman actividades sociales, que lo que en realidad son actividades clientelares. Si de verdad creyesen en el cambio climático, habrían llevado a cabo los cortafuegos, las infraestructuras, habrían firmado el Acta del Agua y habrían mantenido las presas con el nivel suficiente de agua para prevenir estos incendios. Esta gente no tiene ningún derecho a decirle a nadie que ellos ya habían avisado, porque lo que han hecho ha sido, ante algo que ocurre con mucha regularidad, empeorarlo, y empeorarlo con las políticas, y no tienen ningún derecho a venir ahora como salvadores del mundo diciendo que la solución a una catástrofe como la de Los Ángeles es mucho mayor control público, mucho mayor gasto público y muchos mayores impuestos. Es una vergüenza. California tiene más gasto público, más impuestos y más control público por parte de los irresponsables Gavin Newsom y Karen Bass, y lo que tiene es una catástrofe que se podía haber evitado. Desde las autoridades hasta los miembros del gobierno, todos han priorizado el gasto clientelar y político, gastando en cosas absolutamente vergonzosas, con presupuestos gigantes, mientras asfixiaban a los cuerpos y fuerzas de seguridad que son los que tienen la capacidad de acometer la solución a una catástrofe natural. Que Los Ángeles no tenga agua es una vergüenza y es una decisión política. Que Los Ángeles no tenga capacidad de acabar con unos incendios que ocurren regularmente es una vergüenza y es consecuencia de las políticas. Sí, es consecuencia de las políticas. El cambio climático mata, pero lo que arrasa y masacra es la incompetencia y la irresponsabilidad de los gobernantes. Gavin Newsom, Karen Bass tienen que dimitir ayer. Que no te engañen.